Seguimos con la serie de la confianza en el Señor y el título que le he puesto a este mensaje es La confianza en el llamado de Dios, cuando Dios te llama. Y lo vamos a leer en Génesis 12 del 1 al 3. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, eh, en este momento, cuando el Señor estaba hablando estas palabras a Abraham, lo estaba llamando a salir de su tierra, de su parentela, pero Dios tenía un propósito y el propósito era bendecir a todas las familias de la tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, esto no es simplemente un relato que pasó en la historia, es un punto, vamos a decirlo así, de inflexión o una bisagra en la historia de la salvación, ¿vale? El Señor decide llamar a un hombre para ser un pueblo para sí mismo, ¿cierto? Un hombre para ser un pueblo para sí, un pueblo que le adorase, un pueblo que enseñara al mundo quién era Dios. Pero a través de ese pueblo estaba la simiente de Jesús, que luego iba a ser la bendición de todas las familias de la tierra. Amén. Entonces aquí Dios interviene de manera decisiva en la vida de este hombre, de Abraham. Y él pone un plan en marcha. Jesús, Dios pone un plan en marcha que culminaría en la redención de la humanidad. Fíjense, por eso le digo, Dios siempre tiene propósitos con tu llamado. Dios siempre tiene un propósito, nada de todas las cosas, ni que somos, ni que no seamos, todo tiene un propósito divino, todo. Tú no eres algo que de repente nació y ya está, no. Dios tiene un plan divino con cada una de las personas. Y tiene un plan divino con esta iglesia también. Dios no hizo esto porque de repente se le ocurrió un plan B. No, Dios no tiene plan B. Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. Entonces, este pasaje nos habla de la confianza que tenemos que tener en el llamado de Dios. Esta iglesia tiene un llamado de Dios en este lugar, hermano. En este lugar, en el Toscal, Longuera, en la zona de Toscal, Longuera, en la calle Tinguaro. ¿Vale? Entonces, Dios tiene un plan. Entonces, nosotros tenemos que tener confianza en el llamado de Dios, en sus promesas y de su propósito para con nosotros. Amén. Piensen esto, ¿eh? Dios tiene propósito y promesa y un plan para nosotros como iglesia y para este lugar donde está plantada la iglesia. Entonces vamos a considerar este texto bajo 3 puntos principales. El primero, el llamado radical a confiar en Dios. O sea, cuando Dios te llama, la confianza en Dios tiene que ser radical. No es que yo confío hoy y mañana desconfío. El llamado radical a confiar en Dios. Ponme el versículo y no me lo vayas, déjalo puesto hasta que yo te pida que lo quites, por favor. Entonces, él dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, Señor ya lo había llamado, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate que la palabra vete es algo imperativo, es una orden, vete. No le dijo, bueno, cuando puedas sale, o cuando tú puedas, Abraham, te vas a una tierra que yo te voy a mostrar. No, vete. Por eso el llamado de Dios es radical.
te he llamado. El Señor te ha llamado y quiere que confíes en Él. Entonces le dijo, vete, es una orden directa. No es una sugerencia y no es una opción para Abraham. Si Abraham quería alcanzar la promesa de Dios, tenía que hacer radicalmente lo que Dios le estaba pidiendo. Vete, vete. Es un mandato de Dios y este mandato implica una ruptura radical con todo lo que Abraham conocía y en lo que confiaba. Y hermano, es lo mismo. Si Abraham, esto implica también en tu vida una ruptura radical con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes y con todo lo que tú confías. Porque Dios te está llamando a confiar en Él. Amén. Entonces le dice, en segundo lugar le dice, vete de tu tierra. ¿Sabes cuál era la tierra de Abraham? ¿Alguien sabe, se acuerda? Ur de los Caldeos. ¿Dónde quedaba Ur de los Caldeos? En Mesopotamia. Hoy en día es Irak. Hoy en día es Irak, la zona de Irak. Ur de los Caldeos dice que era una ciudad, fíjense, en aquellos tiempos era una ciudad próspera, culturalmente avanzada, con una fuerte identidad. Dice que era una ciudad, una de las ciudades más antiguas e importantes de Mesopotamia. O sea, no lo llamó de entre un barranco, no lo llamó desde la pobreza. Escuchen, Dios llama a Abraham desde una ciudad importante, próspera. Y hoy se encuentra esa ciudad en el sur de Irak. Y ese fue el lugar de nacimiento de Abraham, el padre de la fe. Hemos dicho que es una ciudad próspera. Fue una ciudad con una civilización avanzada, con comercio, con una cultura tremenda. Tenían templos que casi rozaban el cielo. Y además, todavía en las excavaciones encontraron un templo que se llama un sigurat, y allí adoraban a la luna. Pero hicieron un templo enorme, donde todavía hoy existe, y también adoraban a muchos dioses. La gente que vivía en Ur de los Caldeos eran gente artesana. Habían astrónomos, estudiaban las estrellas. Eran innovadores, estaban inventando y descubriendo tremendas cosas y contribuyeron con el progreso de la humanidad. Los arqueólogos han descubierto una gran ciudad con calles de piedra perfectamente hechas, con tesoros y artefactos que ofrecieron la grandeza de Ur de los Caldeos. Estamos hablando que de donde Dios llamó a Abraham no era cualquier cosa. Y cuando te dice, vete de tu tierra y de tu parentela, oye, te lo piensas, ¿eh? Con lo cómodo que yo estoy aquí, con lo próspero que estoy aquí, y además le dice, a un sitio que ya te diré. Y de ahí Dios llama a nuestro hombre a una historia, escuchen, Dios lo llama a una historia de confianza y de fe. A una historia de confianza y de fe. Abraham deja su lugar de confort, hermano. Lo que tanto decimos, sale de tu lugar de confort, ¿no? Pues Dios llama a Abraham a salir de su lugar de confort. ¿Y sabes para qué? Cuando llega donde Dios le manda, vivía en tiendas, ya no vivía en casas hechas de piedra, sino llegó a vivir en tiendas. Y ahí es donde voy, que puso su confianza y fe en Dios. Puso su confianza y fe en Dios. Entonces, dejar tu tierra significa abandonar la seguridad, hermano. Lo familiar, lo conocido, era un acto de fe ciega en un Dios que le hablaba. Abraham dejó su tierra, dejó toda la prosperidad de su tierra para una aventura de fe y confianza en Dios. Y Dios nos llama a veces a desapegarnos de las cosas en las que confiamos materiales porque no perduran, hermano, sino que confiemos siempre en Dios, porque Él es el Dios que nos da la seguridad. Entonces, dejar su tierra significaba abandonar la seguridad
y lo conocido, de abandonar la seguridad y lo conocido. ¿Verdad que nos da miedo salir de lo desconocido, ir a lo desconocido? Porque no, y aquí estoy segura. Ahora voy a dar un paso, pero si Dios te ha llamado, da el paso con la confianza. También le dice aquí, vete de tu tierra y de tu parentela. Escuchen, hermano, de tu parentela. La familia en el mundo antiguo era la base de la identidad, de protección y de la provisión. Si a alguno le faltaba, el otro le proveía, le daba provisión. Entonces dentro de la familia había una protección. Y yo quiero que también usted vea a la iglesia como una familia de protección, hermano. No, aquí no tienen que haber enemigos, tenemos que haber familia, el sentido de familia, de que el que no puede hoy, el otro sí puede y podemos ayudarnos mutuamente. Entonces, despojarse de su parentela significaba renunciar a la red de apoyo social y económico. Y Abraham debía confiar, fíjense, completamente en Dios para su sustento y su protección. Hermano, aunque usted tenga un trabajo, aunque usted tenga de verdad una herencia millonaria, aunque usted tenga unas casas maravillosas, escuchen, eso no le va a dar la seguridad que necesita. La seguridad está en Dios, porque todo quedará aquí y solo estaremos frente a Dios, yo y Él, usted y Él. Nuestra familia no va a estar. Somos nosotros los que vamos a estar delante del Señor, personalmente e individualmente. Entonces nuestra protección y nuestro sustento tiene que ser Dios. Por eso el llamado radical a confiar en Dios, porque Él es el que te protege y Él es el que te sustenta. Y además dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Un momento, y de la casa de tu padre. Escuchen bien esto. Y de la casa de tu padre. Esto implicaba romper con las tradiciones, las costumbres y muy probablemente con la idolatría que prevalecía en el hogar de Taré. Taré era el padre de Abraham. Abraham debía dejar cualquier lealtad dividida. No podía servir a los dioses del padre de él y a Dios mismo. No se pueden servir a dos señores. O sirves a Dios o tu lealtad está dividida. Y no puedes hacer eso. No puedes tener, siempre digo, ¿no? No puedes tener un pie en un barco y el otro en el muelle, porque al final te hundes. Porque el barco se va por la fuerza de tú estar apoyada y al final te vas a hundir, ¿no? Y fíjense que Taré, que era el padre de Abraham, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió también con su padre y con toda su parentela. ¿Y sabe lo que hizo Dios? No volvió a hablarle a Abraham de las promesas hasta que Taré murió. Porque a quien había llamado Dios era Abraham. Y le dijo, no me has obedecido, has salido con toda tu gente y yo te llamé a ti. Dios te llama a ti personalmente. Dios te llama diciéndote, quiero tener un propósito contigo, quiero tener relación contigo, porque Dios no es religión, es relación. Y la relación es personal. Y eso es lo que Dios quería con Abraham, una relación personal. Y cuando Dios te llama, Dios quiere tener eso contigo. Dice, a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Hemos dicho que salió de un lugar próspero a una tierra que no tenían idea. Y los que son de otras tierras aquí, ¿saben lo que es dejar su parentela? ¿Saben lo que es dejar su tierra? ¿Saben lo que es dejar sus costumbres? Y vienen a una tierra que no conocen. Eso es difícil. Yo siempre he dicho, a mí me arrancan de aquí de Canarias
Y a mí me puede dar algo, porque siempre estará tu corazón dividido entre tu tierra y donde estás. ¿No es cierto? Pero por obediencia al Señor, Él lo hizo. A la tierra que te mostraré. Este es el aspecto más desafiante del llamado. Es el más desafiante. Dios no le revela el destino final de inmediato. Dios no le revela a Abraham hacia dónde va, sino que salga y que camine. Amén. Hermano, a nosotros el Señor nos ha llamado a todos. Y Él nos ha dado ya el destino final. Y es la vida eterna. Nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. Lo que pasa es que estamos en el caminar de la lucha diaria. Y es una lucha. Pero es una lucha de confianza en Dios. Amén. Y la protección de Dios la vamos a tener. Es un llamado a caminar por fe sin saber a dónde va. Eso le pasó a Abraham. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros caminamos por fe, no viendo. Nosotros estamos viendo la vida eterna. No la estamos viendo, la estamos creyendo. Así como Abraham creyó en ese lugar donde iba a llegar, pero no lo estaba viendo. Hay algunos eruditos que pensaron que Abraham pensaba que cuando él llegara a ese lugar iba a llegar al paraíso perdido, al paraíso que Adán y Eva destruyó. Él pensaba que iba a llegar a ese lugar. Lo pensaba, pero el Señor no le dijo, vas a llegar a ese lugar, sino camina. Y nosotros también, hermanos, caminamos por fe. No hemos visto cómo es el cielo, no hemos visto cómo es como dice la palabra, esas calles de oro, ese río como un cristal. O sea, no hemos visto eso, pero caminamos por fe hacia ese lugar, hermano. Y manténgase firme hasta el final, porque es una promesa del Señor. Que al que venciere, yo lo pondré una corona de vida y le pondré en el trono junto a mí, dándote un lugar de honor. Pero hemos salido de nuestra tierra, de nuestra parentela. Dice, es un llamado a caminar por fe sin saber a dónde va. Es un acto, escuchen, es un acto de total dependencia de Dios. Esa es nuestra vida, hermano. Una total dependencia de Dios. El problema es que queremos tener control de todas las cosas. A veces somos muy ordenados en cosas y se nos convierte en control. Y no podemos tener control. El control lo tiene Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Y cuando perdemos el control, lloramos, buscamos el enemigo de por quién fue, quién no fue. No, aquí no busque enemigo. El control lo tiene el Señor. Amén. Y no controlemos las cosas de Dios, porque nosotros somos servidores de Dios. Amamos a Dios y servimos a Dios. Nos servimos los unos a los otros y servimos a la gente de fuera también. Entonces es un acto de total dependencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer un llamado así? Y Dios te ha llamado, ¿eh? Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira qué privilegio. Dios nos llamó a ser sal de la tierra. Dios nos llamó a ser luz del mundo. Dios nos ha llamado, hermano, para que seamos eso. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer ese llamado, a hacer lo que Él dice que seamos? Nos llama a confiar en Él cuando el camino no está claro. ¿Cuántas veces tenemos problemas? No vemos el camino, no lo vamos a ver. Y está completamente cerrado todo, está oscuro. Pero Dios nos ha llamado a confiar en Él, ya Él se encargará. Solo tenemos que confiar en Él. Cuando el destino es desconocido, confiamos en Él. Entonces, este llamado a Abraham es un recordatorio de que la fe verdadera, escuchen esto, a menudo implica una disposición de abandonar aquello que nos da
protección material, familiares que te acogen y abrazar lo desconocido simplemente porque Dios lo ha dicho. Cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo recuerdo que llegué toda contenta a mi casa porque había escuchado la palabra de Dios. Yo llegué tan contenta, tan feliz, y en ese momento me dice uno de mis familiares, me dice, tú estás loca, eso es una secta. Le digo, una secta no, he conocido a Jesús, he conocido a Jesús. Y hay momentos donde, no es que no me malentiendan, ¿eh? Te tienes que desprender de esas costumbres familiares, porque lo que Dios te está ofreciendo es salvación y vida eterna en Él. Y te está indicando que salgas de tu tierra, de tu parentela y de todos los dioses y costumbres que tenían, porque Jesucristo es una relación, no una religión. Y entonces el Señor, fíjense, Jesús fundó la iglesia, hermano. La iglesia es la congregación de hermanos redimidos que por la sangre de Cristo se han arrepentido y están como nuevas criaturas, ¿cierto? La palabra eclesía significa separarse de o apartarse o sea, el Señor te llama a una congregación diferente de lo que tú has conocido hasta ahora. Eclesía significa congregación. Y Dios, escuche, esto no fue un invento del hombre, la iglesia fue algo que el Señor tenía en su corazón, de bendecir a todas las familias de la tierra, hermano. Y no dice individuos, todos aquí representamos una familia, ¿no es cierto? Pues Él se propuso en su corazón bendecir a todas las familias de la tierra. ¿De qué manera? Trayendo vida y vida en abundancia, vida eterna, trayendo paz interior, trayendo luz, trayendo todo lo bueno que viene de parte del Señor, ¿no? Entonces Dios plantó esta iglesia con un destino divino, hermano. La iglesia somos familia. Ahora cuando se fue Rocío, que se fue al Perú, ella me decía, ¿no? Como que bueno es que aunque aquí tú no tengas a tu madre, ni a tu padre, ni a tu hermano, ni primo, ni tío, qué bueno es llegar y encontrarte con la familia de Dios. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que hacer que seamos la familia de Dios. Entonces, por un hombre Dios hizo un pueblo, el pueblo de Israel, pero era un pueblo de donde vendría nuestro Señor Jesucristo para bendecir a todas las naciones de la tierra y a toda la familia de la tierra. Dice la Escritura que somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo no puedo desecharte a ti, ni nadie podemos desechar a nadie. Porque la iglesia no es una maquinaria donde se rompe una biela, la tiras y ya ahí no pones nada, o se rompe un tornillo y ya no. No, la iglesia es un organismo vivo. Si a ti te duele algo, me duele a mí. Entonces el Señor, en este llamamiento a separarnos es para formar la iglesia. Y la iglesia es lo que está en el corazón de Dios. Es lo más importante para el Señor, porque murió en la cruz por ella. Murió en la cruz, derramó su sangre, recibió latigazo, le metieron la lanza, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, lo abandonaron para resucitar el tercer día y formalizar la iglesia, hermano. Fíjense si es importante que nosotros tengamos en cuenta la maravillosa presencia de Dios en medio de nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, somos parte todos y cada uno de esa bendición que está en Cristo, guardados por su amor y de su santa voluntad. En Jesús estás seguro, hermano. En Jesús estamos seguros. Más seguro que en tu familia, más seguro que con tu dinero,
más seguro que con tus bienes materiales, más seguro que con todo. Porque cuando hayan tormentas en tu vida, el dinero no lo va a arreglar. Cuando haya tormentas en tu vida, donde tienes que estar es en la barca y dejar que Jesús, confiar, que Él te saque de la tormenta. Yo recuerdo, siempre lo digo, recuerdo cuando la tormenta que hubo aquí en Santa Cruz, ¿se acuerdan de eso? Que se llevó un montón de coches y creo que murió gente y todo. Nosotros veníamos de Las Palmas, veníamos en el ferry de Las Palmas, veníamos con los jóvenes en ese tiempo. Y recuerdo que era, bueno, la lluvia era tal, el mar estaba quieto, pero la lluvia era tal que corría, parecían cortinas bajando por los cristaleras del barco. Era tremendo aquello. Y empezamos, cuando el barco se está acercando ya para atracar, empiezan a entrar tablones, eh, pero yo no sé ni dónde todo, palmeras, de todo, entraba porque no podía. Pero entraba chorros, era el agua marrón, todo así, todo, todo. Hasta, no sé si los coches eran flotando en la parte de que, por cierto, mi coche fue uno de los que flotaban ahí en el aparcamiento del muelle, que se me estropeó. Y yo recuerdo que el capitán del barco empezó a sacarnos de la tormenta. Empezó y había un momento que había hasta un claro de sol, con sol. Luego volvía otra vez a nublarse, volvía a caer agua, el hombre volvía otra vez y nos volvía a sacar de la tormenta. Y así hace el Señor, nos va sacando de la tormenta. Por eso hay que confiar en el Señor. Amén. Por eso el llamado de Dios es radical a confiar en el Señor. Y hay unas promesas tremendas, magníficas de parte de Dios, que es la segunda parte. En el verso 2, pónmelo, Tete. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Escuchen esto. Inmediatamente después del llamado que Dios le hizo a Abraham, Dios acompaña su mandato de una serie de promesas asombrosas en este versículo. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En primer lugar, recuerden que la mujer de Abraham, Sara, era estéril. Y en segundo lugar, Abraham ya tenía 90 años y ya no podía tener hijos. Y ella era estéril y ya tenía también 70 años. Y sin embargo, el Señor le promete que hará de él una nación grande. ¿Usted sabe de qué edad tuvo el hijo Abraham? De 100 años. Y Sara tenía 75 años. Pero le dice, haré de ti una nación grande. Hay que creer, confiar en las promesas que el Señor nos da. Porque estas promesas no eran cualquier cosa, son declaraciones poderosas del plan de Dios para Abraham y a través de Abraham para el mundo entero. Haré de ti una nación grande, le dijo. Un hombre sin hijos, avanzado en edad, como le digo, y con 100 años tuvo su hijo. Miren, hermano, ¿saben una cosa? La promesa tardó en llegar 25 años. El Señor nos ha prometido que Él va a venir a buscar a su iglesia, ¿cierto? Hay que seguir confiando, porque Él va a venir. Porque lo que Él dice que ni una sola palabra pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Nada. Seguimos confiando en que Él va a cumplir su promesa. Y esta promesa era humanamente imposible. Pero para Dios, escuchen esto, nada es imposible. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida ahora, nada es imposible. Te lo vuelvo a repetir. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida ahora, nada es imposible para el Señor. Confiemos en sus promesas, en su poder. Dice en Romanos 4, 18 al 21. Bueno, Abraham pasaron 25 años sin recibir la promesa de que él iba a ser una nación grande y no tenía hijos. Dice en Romanos 4, 18, él, Abraham,
creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermano, esperar, o sea, él creyó en esperanza contra esperanza. A veces no hay esperanza con lo que tú estás esperando, pero dice que él creyó esperanza contra la esperanza. Él creyó que con 100 años ya no podía tener hijos, pero creyó esperanza contra esperanza para que se cumpliera esa promesa. Y dice, y no se debilitó en la fe. Esto es un ejemplo para nosotros, hermanos, que Abraham no se debilitó en la fe. Y muchas veces perdemos la fe y andamos rabiando con todo el mundo y gritando y llorando y todo esto. Pero es que él dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, lo dice aquí la Escritura. O la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanas, mire si tuvo fe, esperanza contra esperanza. ¿Qué es lo que tiene en su vida que no ha llegado todavía? Pues mantenga la fe de esperanza contra esperanza, porque el Señor va a hacer algo. En el 20 dice, tampoco dudó. Mira qué enseñanza. Creyó y tampoco dudó. Dice, por incredulidad, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A veces esto me llama a mí la atención, digo, que pronto perdemos la fe y la esperanza. Y en Romanos 21 dice, plenamente convencido de que era también, él estaba convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él estaba convencido del que lo llamó y va a hacer todas las cosas porque él era poderoso para hacerlas. Amén. Y nosotros tenemos que estar convencidos también, hermano, de que él va a hacer lo que se ha propuesto en tu vida, en la iglesia, en tu familia y en todo lugar. Amén. Y Dios, hermano, nos ha prometido vida eterna. Sé que pasaremos malos momentos mientras vivamos aquí. Eso, hermano, olvídense que vamos a pasarlo. Malos momentos, también buenos momentos. Pero por este cuerpo de muerte, ¿sabes? Porque este cuerpo de muerte batalla y batalla y batalla, como dice Pablo, ¿no? Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y también tenemos, pues, por ejemplo, con las relaciones personales, sea en el trabajo, sea en tu casa, que no perdamos la perspectiva, hermano. Tenemos que tener confianza en el Señor. Cree en esperanza contra esperanza. A veces piensa que hay algo que no se puede arreglar. Yo te digo a ti que sí se puede arreglar. Yo te digo que sí se puede arreglar. Podemos arreglar. El amor dice que cubre multitud de pecados. Y el perdonar, bueno, dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliar al hombre con el mundo y reconciliarnos los unos con los otros. Si no estamos cumpliendo eso, hermanos, estamos faltando a creer en Dios. Entonces, creer esperanza contra esperanza de que Él va a hacer, harán como Dios ha dicho. Él ha prometido vida eterna a todos los que creen en Jesucristo. Él ha prometido paz interior. Todo el mundo busca paz interior, hermano. Todo el mundo busca paz interior en los libros de autoayuda, que hay 1500, 200.000 libros de autoayuda. Y sin embargo, la paz interior solo te la da Dios porque tú eres una creación de Dios. Y esa pieza del puzzle que te falta aquí es la que Dios pone. Y entonces hallarás paz interior. Él ha prometido estar todos los días. Míralo, la promesa del Señor. Él ha prometido estar todos los días de tu vida contigo. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Es una promesa. Cuando tú eres llamado, Dios te promete que estará contigo todos los días de tu vida.
Y son promesas a nivel general. Y también Él te ha prometido, dice, estar aún más allá de la muerte contigo. Aún más allá de la muerte. La muerte es algo desconocido, pero Él ha prometido estar aún más allá de la muerte contigo. Y recuerda, hermano, también tiene un plan personal contigo. El Señor te ha dado dones, te ha dado habilidades. Él te creó con un propósito y Él lo quiere cumplir. Amén. Pero esa tienes que tener la confianza radical de acudir a ese llamado, a ese llamado. Dice, y te bendeciré. La bendición de Dios es multifacética, incluye prosperidad, protección, favor y la presencia de Dios en tu vida, no solo material, sino espiritual y relacional con Él. Dios promete enriquecer la vida de Abraham en todos los sentidos. Fíjense lo que dice en Génesis 13:2. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era rico. Y más adelante, si usted sigue leyendo, vas a ver que Isaac también era riquísimo, su hijo, riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, Dios promete prosperidad a aquellos que le obedecen. Y yo no estoy hablando de la teoría, ¿no? La teología de la prosperidad, no. Pero hay una prosperidad en tu vida cuando eres bendecido por el Señor, cuando obedeces en fe. Cuando uno decide seguir a Cristo, recibe una promesa también. Vamos a leerla en Mateo 19:27, de ahí en adelante. ¿Sabes que cuando el Señor te llamó? Miren lo que los discípulos le dijeron al Señor. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro aquí le estaba pidiendo algo, a ver, ¿no? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, escuche esto, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, el Señor nos llamó y no nos dejó sin promesa. Pero nosotros tenemos que ser radicalmente confiados, Señor. Amén. Y dice además, dice, y engrandeceré tu nombre. El deseo de un hombre en aquellos tiempos era que su nombre fuera grande. La historia de la de Babel, y nos haremos un nombre, decía, ¿no? Y estaban formando una torre para hacerse un nombre ellos, ¿no? Entonces, era común en el Antiguo Testamento tener un gran nombre, pero aquí Dios mismo promete hacer grande el nombre de Abraham, no por sus propios logros, sino por la gracia de Dios. Fíjense que el nombre de Abraham sería recordado por generaciones, no solo en la historia, sino en la fe de millones y millones de personas. ¿Verdad que hay un pacto, creo que se llama, los pactos de Abraham en Israel? Y creo que eso está metido dentro de la OTAN o de la ONU o yo no sé de qué, no me acuerdo ahora. Pero fíjate que hasta ahí sale el nombre de Abraham. Los pactos de Abraham, que tiene que ver con todo el Oriente Medio. Dios le prometió engrandecer su nombre y su nombre ha sido engrandecido. Su nombre es lo más grande ahora mismo. ¿Y sabes dónde Dios te va a hacer tu nombre grande, hermano? Tú vas a tener un nombre grande cuando estés inscrito en el libro de la vida. Ahí tu nombre se hará grande. Aquí no importa, mira, yo sé que hay nombres grandes como Sara, el Sara con Z, el de las tiendas. Está el Corte Inglés, son nombres grandes. Está, yo qué sé, IKEA, está
Son nombres que suenan grandes. Pero ¿sabes qué? Que tu nombre va a sonar grande en el cielo, porque la misma promesa de Abraham es para tu vida también, en obediencia a Dios. Dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios te va a tomar de la mano, hermano, y te va a poner delante de él y va a decir, este es Yahandri, te lo presento, y quiero que su nombre sea grande aquí. Y todos los ángeles mirarán tu nombre, porque está tu nombre inscrito en el libro de la vida. El nombre, no hay nombre más grande, hermanos, que estar delante del Padre y delante de sus ángeles. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Tú quieres que tu nombre sea grande, hermano? Confía en Dios, batalla lo que hay que batallar y sigue para adelante. Porque tu nombre será grande en el cielo. Porque estás escrito en el cielo. Dice, y además dice, y serás bendición. Y esta es la culminación de las promesas personales a Abraham. Vuelvo a ponerme Abraham, Génesis 12. Dice, y serás bendición. Dice, no solo sería bendecido él, sino que se convertiría en un canal de bendición para otros. Mira, hermano, la bendición que Dios te ha dado a ti, la bendición que me ha dado a mí, no es para retenerla egoístamente, no, sino para ser derramada sobre el mundo a través de aquellos a quienes Él quiere bendecir. Y ese es llevar el Evangelio y bendecir a otros con el Evangelio. Amén. La bendición de Abraham nos desafía a ser instrumentos de bendición para los demás. Y como creyentes, hermanos, hemos sido llamados a ser una luz en el mundo, no una oscuridad en el mundo. Hemos sido llamados a ser una luz en el mundo, que demos luz a otras personas y mostrar el amor de Dios a los demás. Por eso que esa bendición que somos como luz, tenemos que derramarla en otros. La responsabilidad de compartir la buena noticia de la salvación y la bendición que Dios ofrece a través de Jesucristo. Si Abraham nació, fue porque la simiente iba a correr hasta Jesucristo para bendecirnos a todos nosotros. Esta promesa revela la generosidad y la fidelidad de Dios. Él nos pide obediencia ciega. Por ejemplo, Dios no pide una obediencia ciega sin un propósito. Si tú obedeces a Dios, Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir. Porque su llamado siempre será acompañado de promesas. Y hay promesas individuales que Dios te hará a ti personalmente. Pero eso solo las sabes tú y Dios. Y Dios las hará en la medida de tu obediencia. En la medida de tu obediencia. Dios es un Dios que recompensa la fe y la obediencia. Y el propósito universal, por último, de Dios es que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren. Eso quiere decir, hermano, aquí se establece un principio divino de retribución. Quiere decir, aquellos que reconozcan y apoyen la misión de Abraham y por extensión el plan de Dios, la iglesia, serán bendecidos. Aquellos que se opongan serán maldecidos. La frase bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, eso era para Abraham un recordatorio de protección. Tranquilo, Abraham, que los que te bendigan yo los voy a bendecir. Ahora los que te maldigan, quiere decir los que se opongan a tu vida, yo también los voy a maldecir. Y esto es una promesa para todos y cada uno de nosotros, hermano. Si alguien nos bendice, el Señor lo va a bendecir. Pero si alguien nos maldice, el Señor se va a encargar de las consecuencias
por la maldición. ¿Se dan cuenta? Porque es una promesa, Abraham, que transcurre hacia nosotros. Si yo maldigo a Yahandri, yo voy a recibir consecuencias por eso. Él dice, el que te bendijera, yo lo voy a bendecir. Por eso el Señor dice que tenemos que bendecirnos los unos a los otros. Porque en la maldición está que recibamos consecuencias malditas, también asunto de eso. O sea, lo vemos, lo leemos y no nos damos cuenta del trasfondo tan grande que eso tiene. Entonces esto tiene que ver con también, pero también es una advertencia de que aquellos que se oponen a Dios y a su pueblo tendrán consecuencias negativas. Si bendices a aquellos que están haciendo la obra de Dios, también serás bendecido. Hermano, la iglesia no tiene que ser opositora. La iglesia tiene que ser bendecidora, voy a decirlo así. Quiere decir, no estamos para oponernos los unos a los otros. Estamos para bendecirnos los unos a los otros. Para llevar el servicio delante de la iglesia. Pero si yo me opongo, yo estoy maldiciéndote. Porque no estoy en consonancia con el plan de Dios para bendecir, sino para recibir una consecuencia. Entonces, dice, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y este es el clima de la promesa. La bendición de Dios a Abraham no es exclusiva, sino inclusiva. El propósito final de Dios al elegir a Abraham no era solo crear una nación grande, sino que a través de esa nación todas las naciones fueran benditas, pero me gusta la palabra, todas las familias de la tierra. La iglesia es un lugar de familias, porque todos aquí representamos una familia y que todas pudieran experimentar la bendición. Y esto se cumplirá, hermanos, a través de la iglesia. No se va a cumplir a través de un individuo solo. Aunque usted quiera ir por libre, esto no se va a cumplir. Se cumple a través de la iglesia. A través de la iglesia. Entonces, Él, Jesús, es el verdadero descendiente de Abraham, a través de quien la bendición de la salvación se extiende a todos los que crean sin distinción de raza o nacionalidad. No podemos quitar a nadie, hermanos. Todos son parte de la promesa, los que obedecen. Entonces, no se limita solo a Abraham y a su descendencia, sino que se extiende a todas las naciones. Entonces, este es un claro indicio del plan redentor de Dios, que culminaría, hermanos, escuchen, culminaría en Jesucristo, quien es descendiente de Abraham y trae la salvación a toda la humanidad. En Juan 3:16, el Señor lo deja claro aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna es la bendición que Jesucristo trae y formas parte de la iglesia. Y también hay algo muy, muy interesante, de que esa vida eterna, hermano, la alcanzaremos en esa tierra prometida que no vemos todavía, que es el paraíso donde está el Señor ahora mismo, ¿no? Que es el lugar de bendición, que es el lugar de alegría, ¿no? Donde la Biblia dice que allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que el mismo Señor Jesucristo enjugará tus lágrimas. Y hermanos, vamos caminando eso, pero la confianza en Dios no podemos dejarla ni un solo momento, ni un solo momento. Porque el Señor cambia nuestro lamento en baile, como dijo el rey David, ¿no? Tú has cambiado mi lamento en baile. Dice en Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, o sea, quitaste mi luto y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre.
Y para concluir digo, hermano, que esta lección me gustaría que la volvieran a leer en su casa. Génesis 12 del 1 al 3, porque nos ofrece lecciones profundas para nuestra propia vida de fe. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. Y vamos a estar orando un momentito. Y cierra tus ojos por un momento y piensa que Dios nos ha llamado a salir de nuestra comodidad. Dios no nos llama a salir de esa comodidad. Hay algo a lo que Dios te está llamando a renunciar hoy para que confíes en Él. ¿Hay algo a lo que Dios te está llamando para renunciar? Una actitud, escuchen, una, una relación que te plenamente. ¿Hay algo a lo que Dios te está llamando a renunciar hoy? La obediencia al llamado de Dios a menudo requiere dejar atrás lo que no es o lo que no nos conviene. Amén. Dios te está llamando, hermanos, a renunciar a ciertas determinadas cosas. Recuerda también que las promesas de Dios son fieles y superan nuestras expectativas. Cuando Dios llama, Él también promete. Sus promesas son extensas y seguras. Podemos confiar en que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho, hermano. Todo lo que ha dicho. Y tus dones y tus habilidades ya las puedes considerar promesas de Dios, para que las pongas a trabajar. Y somos bendecidos para ser una bendición. La bendición de Dios en nuestra vida no es un fin en sí misma, sino un medio para un propósito mayor. O sea, tú tienes que ser de bendición para otros. Dios nos bendice para que seamos canales de su gracia y amor a un mundo que lo necesita desesperadamente, hermanos. Dios nos bendice para que seamos canales de su gracia y amor a un mundo que lo necesita. Y como creyentes en Cristo, somos parte de esa simiente de Abraham. Tú y yo somos parte de esa simiente de Abraham, llamados a llevar la bendición del Evangelio a todas las familias de la tierra, a todas las que están a nuestro alcance alrededor de estos lugares. ¿Has escuchado el llamado de Dios en tu vida, hermano? ¿Tú estás dispuesto a seguirlo incluso cuando el camino no está claro? Hermano, que la historia de Abraham nos impulse a una fe más profunda, a una obediencia más radical y a un compromiso más ferviente con el propósito que Dios tenía universalmente con la iglesia. Que la bendición de Dios se derrame sobre nosotros para que seamos bendición a todos los que nos rodean, para la gloria del nombre del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque queremos atender a tu llamado, porque queremos ser de bendición para otros, porque creemos, Señor, que somos la simiente de Abraham, Señor, por medio de Jesucristo. Somos la simiente, Señor, la que tú quieres bendecir a otras familias. Ayúdanos, Señor, a llevar ese propósito adelante, Dios, con la iglesia. Padre, ayúdanos que la iglesia no son 4 paredes, sino que somos cada uno de nosotros. Y debemos llevar esta bendición, que no nos quedemos con la bendición, sino que llevemos, Señor, y volquemos sal, volquemos luz sobre estas personas, Señor, que no te conocen. Personas desesperadas, que están pasando por ansiedades, Señor, que están pasando por momentos difíciles económicos. Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito en nosotros como iglesia y como individuos, Padre. Te damos las gracias y ayúdanos, Señor, a poner en práctica los dones espirituales, las habilidades que nos has dado, porque esos son promesas que tú nos has dado
Amén y amén. Amén.